Amén. Qué pocos contestan. Siempre hay que aprovechar el tiempo de alabanza, porque es un momento, no es solo cantar, es algo especial donde se bendice y se glorifica el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, nos gozamos de saludarles a todos y espero que esta noche estemos preparados para aprender un poco más del Señor mismo. Vamos a estar de pie para orar primeramente. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche en que hemos estado, Señor, dispuestos para bendecir tu nombre. Hemos cantado a tu nombre, hemos bendecido tu nombre. Y ahora rogamos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra, Señor, traiga bendición a nuestras vidas. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables, nos instruyas en las verdades gloriosas de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura, vamos a leer el texto básico en segunda de Timoteo, un pasaje muy conocido. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Primera Timoteo 3, leemos desde el versículo 14. Segunda Timoteo 3, verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tome su asiento, que Dios nos bendiga. Vamos a empezar ahora el ciclo de lo que son las doctrinas básicas. Este es el tema número 1. En realidad no solamente porque sea el número 1, sino que al estudiarla, hermano, el tema de hoy es la inspiración de la Biblia, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y es el tema número 1 porque todos sabemos que nuestra fe, nuestro fundamento espiritual está basado en lo que la Biblia enseña. Así que todos los temas que de aquí en adelante se hablen, todos tienen que salir de la Biblia. Todos tienen que respaldarse con lo que enseña la Biblia. Por eso dije, es el tema número 1. Quiero, quizás a manera de introducción, hablar un poco de las grandes religiones del mundo. Mencionémoslo así, como las grandes religiones, que son como 5. En el Medio Oriente, pues está el islamismo, el Islam, está el judaísmo, está el budismo y el cristianismo. El islamismo basa su religión está basada en el Corán.
No tengo información de en qué la basan los budistas. El judaísmo basa lo que es el Antiguo Testamento, porque el judaísmo son los judíos que rechazaron a Cristo, y obvio que al rechazar a Cristo, pues ellos la Biblia de ellos no contiene el Nuevo Testamento. Y el cristianismo que tenemos, pues la Biblia, compuesta en dos grandes partes, que es Antiguo y Nuevo Testamento. No es, mencioné estas religiones para hablar, hermano, en qué se basan ellos, pero en realidad el mundo y toda criatura va a ser juzgada conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que dice el Corán, ni a lo que dice otra religión. Porque la Biblia es el libro que, hermano, que tiene dos temas importantes: darnos a conocer a Cristo y el estudio de lo que es el hombre, de lo que es el hombre, su origen, su caída, su restauración y su destino final. Tal vez hay muchos temas más que hablar de la escritura, pero encuentro estos dos temas que son los más importantes, que es Cristo y que nos muestra el camino para que nosotros lleguemos a la salvación, porque la salvación es uno de los temas, hermanos, más insistentes de la Biblia. Es el objetivo de la Biblia. Pero hay, hermanos, ¿cómo podemos nosotros comprobar si la Biblia realmente es el libro que pesa por sobre todas las religiones? Y existen, hermano, existen evidencias externas y evidencias internas. Quizás hay mucho que hablar de, hermano, hay tantos detalles que hablar de la escritura, pero hablemos primero de su composición. ¿Cómo está compuesta la Biblia? Ya dije lo primero, en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego cada una de esas partes está, hermano, subdividida. El Antiguo Testamento está dividido en las siguientes partes. La primero le llaman, bueno, nosotros le llamamos el Pentateuco. El Pentateuco, luego que son el Pentateuco, se llama, son los primeros 5 libros, los 5 libros de Moisés. Pentateuco, 5. Los 5 libros de Moisés. Luego siguen los libros históricos. Entre los libros históricos está, pues, desde Josué hasta Esther. Y luego siguen los libros poéticos. Los libros poéticos comprenden desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Y luego siguen los profetas, los libros proféticos. Esa es la composición del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se compone por los libros biográficos, que son los 4 evangelios, un libro histórico, que es el libro de los Hechos, están las epístolas pastorales, las epístolas paulinas, les dicen, que son las epístolas del apóstol Pablo. Luego están las epístolas universales porque se le llama, porque no van dirigidas específicamente a nadie. Las epístolas de Pablo van dirigidas, que unas a los corintios, que otras a los de Éfeso,
a los de Colosas, a los de Filipos, a Timoteo. Las universales, tenemos Santiago. Santiago solo escribe, pero no dirige su epístola a nadie. Tenemos a Judas, tenemos Hebreos, que son, aunque la epístola de Hebreos va dirigida pues a la comunidad hebrea, pero no tan directamente a cierta comunidad cristiana. En esto, hermano, de la inspiración de la Biblia, la concepción que tienen algunos es que fue las diferentes teorías. Una, la teoría que dice que Dios era el que dictaba a los hombres que escribieron la Biblia. Bueno, la Biblia fue, este libro que tenemos aquí, fue escrito, o sea, el libro que usted tiene en sus manos, fue escrito en un lapso como de entre 1500 a 1600 años. Estamos hablando de más de un milenio para lograr reunir estos 66 libros. 1500 a 1600 años. Sus autores son más o menos como cerca de 40 autores de diferentes épocas, porque si hablamos de qué personajes existieron hace 1000 años, pues tenemos que pensar en el rey David, tenemos que pensar en Salomón, en Moisés. Estamos hablando de más de 1000 años, estamos ya en el año 2000. Entonces, esa, dijera, se le dice que la escritura fue inspirada de manera verbal y plenaria. Verbal es que el Espíritu de Dios guió y usó las palabras que estaban escritas. Usó las palabras de los hombres, pero siguiendo con lo que le estaba diciendo, la teoría del dictado es que Dios les dictaba y los hombres escribían. Está la teoría de los conceptos. Los conceptos es que cada quien escribió su concepto acerca de Dios. Y está la teoría de la inspiración. La teoría del dictado se descarta. En la misma Biblia queda descartada la teoría del dictado. Porque si hubiera sido dictada, la Biblia, toda la Biblia tuviera un mismo estilo literario. Pero usted ve que, hermano, que es bien diferente cada libro, la manera de expresarse de cada uno. Usted nota que hay una diferencia. No sé si usted nota diferencia en las epístolas de Pedro o en las epístolas de Juan. ¿La nota o no la nota? Hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre las epístolas de Juan y las epístolas de Santiago. Santiago es así más cortante, igual los evangelios. Es diferente el evangelio de Lucas con el evangelio de Marcos. Me refiero a la forma, al estilo literario. Marcos fue bien conciso, bien, hermano, práctico. Por eso el evangelio de Marcos es hermano, es bien corto, es de 16 capítulos. Porque Marcos, hermano, cuando por ejemplo habla cuando Jesús fue tentado, solo dice que fue tentado por 40 días y hasta ahí llega. Es más conciso. Entonces, si hubiera sido dictada, hubiera, hermanos, los 40 autores hubieran escrito y la Biblia entera tuviera un solo estilo. Por eso se descarta la teoría del dictado. La teoría del concepto, les dije que considerar la teoría del concepto, que los hombres escribieron según lo que ellos concebían. Si hubiera sido la teoría del concepto, entonces hubiera un montón de contradicciones porque cada quien hubiera escrito su propio concepto de Dios
Nosotros tenemos un dicho que cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínense como cuando se habla, por ejemplo, del concepto de la tierra, habían varios conceptos. El concepto de unos es que la tierra era plana o era como una media esfera. El concepto de otro era que la tierra era cargada por Aquiles, que Aquiles parece que es uno de la mitología donde sale el hombre que lo está cargando, pero se sostuvo esa teoría. Entonces, ¿de dónde salieron eso? Eran los conceptos humanos. Todos estaban equivocados, excepto el de la redondez de la tierra. Y la redondez de la tierra está en la Biblia. Si no lo sabía, lo pueden buscar ese pasaje, que la Biblia es la que habla de que la tierra es redonda. Entonces, la teoría de la inspiración de la Escritura, ahí entramos en algo muy diferente. Porque la inspiración es que el Espíritu inspiró a los hombres, como lo dice aquí la misma Escritura. Inspiró a los hombres sin alterar su cultura, sin alterar su estilo de expresarse. Por eso es que hallamos un libro que no se contradice desde el principio hasta el final. No hay contradicciones. ¿Y cómo es que no hay contradicciones? Habiendo sido escrita durante 1600 años, digamos 1600 años, y por 40 autores. ¿Cómo es que no hay contradicciones si entre 40, a veces aquí entre 2 o 3 no nos podemos poner de acuerdo en algo? Imagínense si nos hubieran puesto, hermanos, a escribir la Biblia, hermanos, que locura, hubiéramos escrito uno y escrito el otro. Pero los 66 libros que nosotros sostenemos, no hay contradicciones. Estos 40 autores no se conocieron entre ellos, no se leyeron unos con otros como para decir, ya leí esto, voy a darle continuidad a lo que escribió el otro, sino todos, el libro vemos que es un solo libro, es un solo tema, es un solo pensamiento, es un solo objetivo, tiene un principio y ese principio coincide con el final, pero el autor fue diferente. El principio, cuando dice la Biblia, por ejemplo, que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y habla del árbol de la vida, ¿se acuerdan? ¿Han leído Génesis aparte? Habla del árbol de la vida. Ese libro se le atribuyen a Moisés. Llegamos a Apocalipsis, que lo escribió Juan, y vuelve a hablar del árbol de la vida. En Apocalipsis 22, vuelve a hablar del árbol de la vida. Entonces, vemos que es un libro, que hermano, que no se extravía en ninguno de sus escritos, sino que llevan un solo objetivo, un solo tema, un solo pensamiento. Entonces, ¿cómo fue posible que en 1600 años y 40 autores escribieran algo y que todo coincide? Y ahí es donde nos damos cuenta que fue escrito por una sola mente, que fue la mente de Dios, que inspiró a los hombres. Entonces, vamos a hablar de las evidencias internas. Cuando la Biblia misma contiene muchos pasajes que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Entre las evidencias internas vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6.
del versículo 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando y estas palabras. Pero hay algo de tremendo. Yo creo que ya de todos es conocido que los 10 mandamientos, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos los escribió Dios con su dedo. A Moisés solo hizo las tablas. Le dijo, lábrate unas tablas de piedra. Y literalmente dice que Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos, por lo menos, si hay un libro escrito directamente por Dios, son los 10 mandamientos. El decálogo que le llamamos. Entonces, eso sería pues una evidencia interna. Vamos a ir al Salmo número 1. Salmo número 1. Muy conocido el Salmo número 1. Pero vamos a leer Salmo 1. Yo lo conozco hasta de memoria, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El verso 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 12 y verso 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. En el Salmo 19 y versículo 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y sigo leyendo, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Pudiéramos citar más pasajes del Antiguo Testamento, que hermano, que nos la misma Biblia enseña que este es un libro inspirado por Dios. Vamos hoy a los pasajes del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, busque Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro y versículo 23. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Fíjese que Pedro aquí está diciendo que dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué acabamos de leer en el Salmo 19? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el alma renace, lo que está hablando Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si de convencer a alguien que la Biblia es la palabra de Dios, se trata, hermano, tenemos pasajes en abundancia para demostrar que este es el libro de Dios. Pero como los hombres son perversos, dicen, no, el papel aguanta con lo que le ponen. Eso lo escribieron, así lo pusieron para que uno se las crea que así es. Pero ahora existen las evidencias externas. Y las evidencias externas son aquellas que se pueden comprobar cómo la Biblia es un libro especial, es el libro de Dios. Entre las evidencias externas está su continuidad. Y ya lo dije, ¿cuántos años dijimos que se escribió? ¿Cuántos? 1600 años. ¿Cómo puede existir, hermano, la continuidad de un libro en un lapso de 1600 años? Es algo sobrenatural. Otra de las, dijera, de las evidencias externas es su influencia, la influencia de la Biblia. La Biblia es el único libro que ha transformado a millares de personas. Por la predicación de la palabra de la Biblia, ha habido gente que ha salido de la drogadicción, del alcoholismo, de la perdición y se han vuelto fieles seguidores de Cristo el Señor. Nosotros somos testigos de eso. ¿A usted el Señor lo sacó de algún lugar o no? ¿Qué le hablaron cuando se convirtió? Nos hablaron de la Biblia, del Cristo de la Biblia. Entonces, hermano, no, aquí dice, no, es que les han lavado la cabeza. No, nosotros estamos más lúcidos que cualquier incrédulo. Están más dormidos los impíos que nosotros. Los impíos todavía siguen creyendo en la suerte que sacan los pajaritos, papelitos y todo eso. Cargar unos dientes de ajo le libra de malos espíritus. No, pues no se ejercen ni la gente porque eso apesta. Pero no es que tengan algún poder. Los impíos creen un montón de supersticiones. Nosotros no creemos supersticiones porque la fe que hemos puesto en la palabra, como dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Entonces, esa es una influencia. Su unidad, la unidad de la Biblia es que todos los libros, ninguno contradice a otro libro. Es un libro escrito por tantos autores y con tanto tiempo y que no tenga contradicciones. Es una de sus evidencias externas. La otra evidencia externa es su poder, aunque ya lo mencioné en el punto pasado. El poder, ningún libro ha transformado tantas Biblias tantas vidas como la Biblia. Ningún libro. Muchos libros pueden instruir, no se duda
que si usted lee un libro de ventas, pues va a aprender a ser un buen vendedor. Si lee un libro de botánica, va a aprender a ser, hermano, a conocer medicamentos curativos. Pero que le transforme la vida, no. Le dan conocimiento, pero no transformación. La Biblia sí transforma. La Biblia sí nos transformó a nosotros. Y no solo a nosotros, a todo creyente en Cristo le va a dar testimonio que su vida fue transformada por el poder de Dios mediante la predicación de la palabra. Vamos a ver algunos aspectos científicos. Vamos a ir a Isaías capítulo 40. Isaías 40. Versículo, quiero que lea el versículo 22. El verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Bueno, solo eso, hermano. Este es el pasaje que le digo que enseña de la redondez de la tierra. Dice que él está acertado sobre el círculo de la tierra. Está hablando que la tierra es un círculo, o sea, esa es la redondez. En el libro de Job, vamos al libro de Job 28. Job está antes de los Salmos. Vamos a ver desde el verso 23 dice: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Si son observadores, ¿qué aspecto científico encuentran ahí que la ciencia descubrió después? El peso del aire. Ahí dice, él le da peso al viento. En Job capítulo 26 enseña el espacio vacío del norte. Génesis 26 y verso 7 dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Está hablando de la mano de que la tierra pues está suspendida sobre nada. Y así se mira en todos los, no solo la tierra, sino todos los planetas y los astros. Vamos a ver. Vamos a ver Job 38. Aquí está hablando del movimiento de los planetas. Dice verso 38, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? Eso está hablando de los planetas. Y bueno, las dos partes de la Biblia es el Antiguo y Nuevo Testamento. No hay un dato realmente en qué momento o bajo qué concepto fue que se copiló el Antiguo Testamento, porque no
No es cosa que la Biblia solo fue escrito así, la Biblia fue escrita por párrafos. Alguien escribía y quedaba el escrito, por allá escribió otro y quedó, hermanos, así, y así fue incluso con el Nuevo Testamento. No crea que la gente todo el tiempo tuvo este gran librote, no, algunos hermanos en tiempos antiguos que por una sola hoja que contuvieran que sea unos 2 salmos, la gente pagaba hasta con 4 carretadas de heno para que le tener una hoja, una hoja de la Biblia. Imagínense, no somos privilegiados nosotros que tenemos la Biblia completa. Era porque no existía el libro completo, existían partes de la Biblia. Alguien podía tener los 5 libros de Moisés, pero no tenía lo que se escribió de Josué. O alguien tenía los salmos, pero no tenía, hermano, el libro de Job, por ejemplo. Entonces, estos libros se fueron reuniendo, se fueron compilando, se entiende pues que fueron los rabinos los que reunieron los 39 libros. Esos son la cantidad de libros que contiene el Antiguo Testamento, 39 libros y 27 que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, eh, el Nuevo Testamento, de igual manera, reunir de todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo, hermano, cuál fue? Bueno, se dice ahí, yo leyendo ahí, pues, cómo fue que se reunió la Biblia. El primer parámetro que pusieron fue que fuera escrita por alguno de los apóstoles. O si no era apóstol, pero que se escribió algo que le escribió alguien que fue supervisado por los apóstoles. Como por ejemplo Marcos, no es apóstol, pero el Evangelio de Marcos, prácticamente Marcos escribió su Evangelio basado en las enseñanzas del apóstol Pedro. Algunos, pues, indirectamente dicen que ese es el Evangelio de Pedro, o el Evangelio de Marcos, porque Marcos fue un fiel discípulo de Pedro. Y entonces Marcos, de escuchar todas las enseñanzas del apóstol Pedro, escribió el Evangelio de Marcos. Luego existieron las epístolas de Pablo. No todo lo que escribió Pablo quedó en la Biblia. Algunas epístolas se perdieron. Eh, por ejemplo, vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a ir a uh, dice Primera de Corintios 5, Primera Corintios 5, versículo 9. ¿Cómo dice Primera Corintios 5? ¿Ya lo tienen? Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Os he escrito, ¿dónde está esa escritura? ¿Dónde está eso que Pablo escribió? No está. De ahí se entiende que hubo epístolas de Pablo que se perdieron. Entonces, porque esta es la primera epístola, la segunda casi es como la continuidad. Entonces quiere decir que Pablo ya había escrito antes a los corintios, pero son escritos que no aparecieron en ningún lugar. Existieron en el tiempo ya del Nuevo Testamento, existieron escritores con muy buenas escrituras,
Se dice que había una epístola de Clemente de Roma. Clemente creo que fue discípulo de Pablo. Había otro que escribió también epístolas, uno que fue discípulo de Juan llamado Papías. Eran escritos que circulaban en las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas no tenían Biblia, como les decía. Pablo escribía las epístolas y decía esta epístola que también la lean en tal iglesia. O sea, la guardaban y las enviaban para que fuera leída. Pero, pero no dijera, entre las epístolas que existía esa de Clemente de Roma, existía de Papías, existían otros escritos, pero aquí fue donde, hermanos, intervino el Espíritu de Dios para que fueran canonizados los libros que Dios quiso que quedaran en la Escritura. Otro detalle, quizás con lo que voy a terminar, la Biblia no existió en capítulos, solo existía, hermanos, el escrito, porque Pablo no cree que iba escribiendo versículo 1, versículo 2, capítulo tal. No, escribió la carta como que usted escribe una carta y la enviaba. Ya para facilitar la lectura, la Biblia se dividió, según los datos que tengo allí registrados, que encontré, se dividió en capítulos entre el año 1234 y 1242. Fue por un teólogo inglés llamado Stephen Lang, que fue obispo de Canterbury. No sé cómo se pronuncia eso. Y hasta el siglo XVI, las copias de la Biblia eran publicadas solamente con divisiones en capítulos. En 1551, Robert Estienne y Robert Stephanus, fue un impresor francés, fue que dividió el Nuevo Testamento en versículos. Ya en el año 1560 se publicó la Biblia, que incluyó por primera vez los capítulos y versículos. Se llamaba esa la Biblia de Ginebra. Y así es como, pues, por el trabajo de hombres que la dividieron así para facilitar su lectura, eso fue que ya, pues, ya hermanos, posteriormente, pero al principio solo existían nomás escritos, que tenía que leerlo todo. Si quería encontrar un pasaje, tenía que leer todo el libro. Hoy solo decimos el capítulo tal y versículo tal, y ya nosotros localizamos la escritura fácilmente. Entonces, es así, hermanos, como tenemos, pues gracias a Dios, tenemos ahora lo que es las sagradas, lo que le llamamos nosotros las sagradas escrituras, que fueron inspiradas por Dios. La versión, bueno, de esto, que casi todas las versiones, la versión en inglés, la más popular es la de King James, es casi la misma versión Reina Valera para nosotros, que contiene igual los mismos capítulos, los mismos versículos, pero, pero encontramos pues que la palabra fue escrita por hombres, pero hombres que fueron inspirados por Dios. Nadie tiene, dijera, nadie puede adjudicarse, dijera, escritos que fueron ajenos a ellos. Por ejemplo, si usted nota, por ejemplo, el libro de Job y lo compara con los escritos de Salomón, por ejemplo, con Cantar de los Cantares, con Proverbios, ambos son poéticos, pero el estilo es diferente. El libro de Job es un libro que contiene muchas cosas muy misteriosas. El libro de Job es el que describe que debajo de la tierra hay como fuego. El libro de Job
Es el que, hermano, describe un montón incluso de hasta de animales que fueron extinguidos, que, que ya no existen. Eh, y así, amado hermano, es como pues, bueno, lo que quería pues que estudiáramos en esta noche, lo que es la inspiración de la Escritura. Vamos a dejar aquí nuestro estudio, vamos a darle gracias a Dios. Agradezcámosle a Dios que nos haya dejado este gran regalo, la Biblia. Bendito el Señor, que nos dejó su mensaje escrito y plasmado en la palabra. Gloria a Dios. Oramos, amado Padre, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, el estudio de tu palabra. Señor, rogamos que bendigas la vida de tu pueblo, que nos ayude, Señor, a ser amantes de esta palabra, a leerla, a retenerla, Padre. Y así pedimos, Señor, nos guardes en el camino donde hemos de volver a nuestros hogares. Protégenos de todo peligro en el nombre glorioso de Jesucristo.